Hoy en Radio Resultados. Reporta la DEA en su evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2024 que los cárteles en México tienen complicidad de funcionarios del gobierno, militares y jueces. Tercer día de apagones en México. El sistema eléctrico entró en estado de emergencia. El INE toma medidas preventivas para evitar fallas en el PREP ante apagones eléctricos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Les saludamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. Antes de entrar en información, muchas felicidades a todas las mamás en su día de parte de todo el equipo de Radio Resultados. Y ahora sí, quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Este viernes 10 de mayo, el presidente López Obrador decidió no contestar preguntas de los reporteros que cubren las mañaneras para solo dedicarlo a celebrar a las mamás por el Día de las Madres, por lo que hubo mariachi y un son jarocho. Y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres. Nada de política, nada de preguntas y respuestas. Es para las mamás. El lunes ya vamos a ponernos al corriente, nos ponemos al día, pero ahora es para las mamás. Mucho amor. Radio Resultados. Elecciones 2024. Y ante los recientes apagones en distintos puntos del país, el INE señaló que no se pueden descartar imprevistos ante los apagones por la sobrecarga del sistema eléctrico, por lo que estarán en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad para evitar fallas en el programa de resultados electorales preliminares PREP. Como parte de las previsiones, se tiene contemplado el arrendamiento de 100 plantas de energía de emergencia para los distritos que lo requieran. Esto lo informó en conferencia de prensa la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Representantes de las candidaturas presidenciales aprobaron la escaleta para el tercer debate a realizarse el 19 de mayo próximo, en el cual, a diferencia de los dos anteriores, tendrá como eje las preguntas de los propios contendientes en el último bloque, esquema considerado por el INE como un cara a cara, y en lugar de que las candidaturas lancen los planteamientos a sus oponentes, ahora se hará a través de los moderadores. A 3 semanas de la jornada electoral del 2 de junio, los partidos PAN, PRI y PRD presentaron un mapa de riesgos con las zonas consideradas foco potencial de violencia en las elecciones por la presencia e intervención de organizaciones criminales. En conferencia de prensa, encabezada por Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, indicaron que el 20% de las secciones electorales tienen un nivel de riesgo alto en estados como Guerrero, Zacatecas y Tabasco, y 8.9% fueron consideradas de riesgo medio. Al continuar de gira por Veracruz, la candidata de los partidos Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en Cozoleacaque que se tiene que seguir levantando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque representan soberanía energética y también desarrollo de nuestro país y al mismo tiempo empleos para las y los veracruzanos. Pero tenemos que seguir levantando a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad porque representan soberanía energética, representan soberanía y también desarrollo de nuestro país y al mismo tiempo empleos para las y los veracruzanos. En reunión con productores agropecuarios, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que en la jornada electoral del próximo 2 de junio, los mexicanos nos estaremos jugando el futuro del campo, que hoy se encuentra abandonado por el gobierno federal. Frente a integrantes de la Asociación Agrícola de Matamoros, Tamaulipas, Xóchitl Gálvez lamentó que en este sexenio se dejó de tecnificar al campo. El campo de Matamoros no va a volver a estar solo. El campo de Matamoros va a contar conmigo. Seguros, coberturas, precios de garantía, apoyos para que puedan tener diésel y poder tener sus cosechas. Se eliminaron 20 programas para el campo. Este gobierno abandonó a Tamaulipas. El norte del país va a volver a ser parte de México.
Al reunirse con la comunidad estudiantil de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, dijo que simplemente en materia de seguridad, si no negociamos una nueva política de armas con Estados Unidos, seguiremos pagando los platos rotos por el tráfico de armas desde ese país y de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Simplemente en materia de seguridad, si nosotros no negociamos una nueva política de armas de los Estados Unidos, de tráfico de armas de los Estados Unidos, va a ser muy difícil. Si nosotros seguimos pagando los platos rotos de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, asumiéndola como propia, va a ser muy difícil. Nacional. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, declaró este jueves estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional. Por medio de un comunicado, el organismo expuso que la emergencia se decretó a las 18:47 horas. A las 17 horas se registró el punto más alto de demanda energética en México, con 49.031 megawatts. Se reportaron cortes a la electricidad en Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. Este es el tercer día consecutivo que se registran apagones en distintas partes de la República. Un juez federal ordenó la libertad de 8 militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de cambiar la medida cautelar de prisión justificada al beneficio de enfrentar su proceso en libertad. Con esta resolución, ya no está en prisión ningún militar relacionado con el caso, ni tampoco integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente relacionados con la Organización de Guerreros Unidos. Ciudad de México. Este jueves 9 de mayo, la Ciudad de México rompió el récord de la temperatura más alta registrada en la capital, ocurrida el pasado 15 de abril. La Conagua indicó que se estableció la temperatura máxima histórica para el observatorio de Tacubaya con 34.3 grados Celsius. La marca anterior fue el pasado 15 de abril con 34.2 grados. Información de los estados. El exgobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la Diputación Federal por el Distrito 1 de Morelos, fue vinculado a proceso y enviado a prisión domiciliaria por un juez de Cancún por el delito de violencia intrafamiliar. Estrada Cajigal, quien gobernó Morelos desde el 2000 al 2006, es acusado de agresión física, lesiones y otras acciones contra su expareja, la exfuncionaria federal Carla Alejandra N., con quien sostenía una relación. Ante esto, la campaña del PRI-PAN-PRD en el Distrito Electoral Federal 1 queda sin titular. 11 personas murieron entre miércoles y jueves en San Luis Potosí con síntomas de hipotermia, de las cuales 10 fueron en La Huasca y una en Ciudad Fernández, presuntamente a consecuencia de la segunda ola de calor que ha provocado en la entidad temperaturas de hasta 52 grados centígrados, según fuentes locales de la Cruz Roja y Protección Civil. No obstante, la Secretaría de Salud Estatal señaló que hasta el día de ayer no tenían ningún registro oficial de algún deceso por golpe de calor, pues es necesario que se emita un diagnóstico adecuado y dictamen forense en todos los casos. Al menos 10 presuntos integrantes del crimen organizado fallecieron tras enfrentarse con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes de la Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional en los límites entre los municipios de Tocumbo y Cotija en Michoacán. Esto informó la Secretaría de Seguridad Pública. En un comunicado de prensa se informó que los militares y policías estatales fueron agredidos cuando realizaban un operativo de vigilancia en esa región, que también incluye al municipio de Jiquilpan. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente informó sobre la localización con vida de Fernanda Cano García, alumna reportada como desaparecida el pasado 3 de mayo en Zapopan, Jalisco. Familiares y amigos se unieron a la búsqueda durante los últimos 7 días, al creer que la estudiante había sido privada de su libertad en un fraccionamiento privado. Testimonios familiares indican que Fernanda fue secuestrada por un grupo de 3 hombres encapuchados en un fraccionamiento de Bugambilias en el municipio de Zapopan, suceso ocurrido a las 22:30 horas del pasado viernes, lo que detonó movilizaciones en su círculo familiar, así como en la comunidad estudiantil del ITESO. Economía.
El gobierno de México eliminó los aranceles a las importaciones de aluminio de países con los que no tiene acuerdo comercial, esto derivado del problema de la escasez de este material para las industrias automotriz y electrónica. La eliminación de aranceles es de hasta el 35% sobre el metal que estaban vigentes desde fines de abril, según un decreto publicado el pasado miércoles 8 de mayo. Clima. Este Día de las Madres, el Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la segunda onda de calor de la temporada continuará produciendo altas temperaturas, al menos en 12 entidades. Se podrían registrar hasta 45 grados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, de 40 a 45 grados en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Hidalgo, Nuevo León y Quintana Roo, y con temperaturas máximas de 35 a 40 en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México. Además, pronosticó vientos fuertes a muy fuertes en al menos 3 entidades, provocados por una línea seca sobre el norte y noreste del país, que tendrán interacción con la corriente en chorro subtropical y un sistema frontal que se aproximará a la frontera norte de México. Radio Resultados Internacional. La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, presentó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, en la que señala que los cárteles mexicanos de Jalisco y de Sinaloa tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, así como en otros países de América. Señalaron que el crecimiento de estos grupos del crimen organizado se debe a que tienen relativa impunidad en algunas partes del país al sobornar e intimidar a funcionarios del gobierno, militares, así como también a jueces. Durante su intervención en el 69º aniversario de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el líder ruso Vladimir Putin dijo que hará todo lo posible para evitar una guerra mundial. Aseguró que Rusia no permitirá el estallido de un conflicto mundial, pese a lo que considera un revanchismo occidental. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó este viernes que una ofensiva terrestre como la que pretende lanzar Israel contra Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza podría provocar un desastre humanitario épico. Esto luego de que fracasaran esta semana las negociaciones para un alto al fuego en El Cairo. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.